que hoy te quiero hablar de una persona que vivió 2 veces lo mismo y que fue la única persona por la cual el Señor me habló, porque a mí también me habían pasado 2 veces lo mismo. Entonces yo sé que hoy el Señor te va a explicar de una manera especial por qué 2 veces has estado en lo mismo. Entonces te invito a que te quedes, te invito a que estés ahí y te voy a hablar de una persona muy especial. Es una persona que interpretó los sueños de él, y no solamente interpretó esos sueños que tenía el rey Nabucodonosor, se los llevaron cautivos a Babilonia. Estoy hablando de una persona muy importante que tenía el Espíritu de Dios sobre su cuerpo, que se le veía una luz en sus ojos, que podía orar 3 veces al día, que era un supervisor, que fue un gobernador, que fue alguien muy importante, sacaba las cuentas y es un gran profeta. Es más, es uno de los profetas mayores. Te estoy hablando del profeta Daniel. Queridos hermanos, admiro mucho la vida del profeta Daniel y Dios me ha hablado mucho a través de él. Y en todo el tiempo que había leído la palabra de Dios, quizás el Señor mostró ese momento, nunca había leído que él le había pasado 2 veces lo mismo. Y vamos a ver que Daniel fue echado en el foso de los leones 2 veces, pero de distinta manera, en distintos reinados. En la primera fue por el rey Darío, en la segunda fue por el rey Ciro. Pero a leer el libro de Daniel es un libro que te va a llenar de mucha paz, de mucha esperanza. Pero hoy vamos a tomar el libro especialmente en el capítulo 6, donde está el reinado del rey Darío. Más tarde vamos a hablar porque Ciro fue un hombre que Dios eligió ya para sacar al pueblo de Israel. Acá estamos viendo en el reinado del rey Darío. Dice él en el libro de Daniel capítulo 6, en el versículo 1 en adelante, que él mandó a nombrar a 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. Entonces, uno de esos 3 supervisores que eligió, o sea, él elige después de esos 120 gobernadores, elige también a 3 supervisores. Entre esos 3 supervisores está Daniel. ¿Por qué eligen a Daniel? Por esa reputación que él tenía, porque era un hombre honrado, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios, que ayudó a Nabucodonosor muchas veces, que fue el que pudo interpretar esas lenguas que decían Mené, Tequé, Parsi, cuando cogieron los objetos sagrados. Fue el hombre que pudo ayudar a ese rey en esos momentos cuando él más lo necesitó, y fue el que estuvo a cargo de Babilonia durante muchos años con unos 3 amigos de él, que también otro día vamos a hablar acerca de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, queridos hermanos, habían 3 supervisores, y esos 3 supervisores, dice la palabra de Dios, que eran unos jefes que vieron la gran capacidad. Su gran capacidad se distinguió inmediatamente delante de los demás. Distinguirse es como resaltar, como resaltar delante de los demás personas, así como de pronto tú resaltas, eres una persona que a la gente le gusta, cómo es tu trabajo, cómo haces las cosas. Exactamente así era Daniel. Y dice que los supervisores y gobernadores en el versículo 5 buscaron entonces un motivo. Yo quiero subrayar ese motivo, para acusarlo de una mala administración, de una mala administración del reino. Pero como Daniel era un hombre honrado, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Entonces, queridos hermanos, quizás tú también eres una persona honrada, estás actuando bien en tu vida, tratas de hacer las cosas bien, de ser una persona que viva conforme al corazón de Dios, una persona que quizás oras 3 veces al día. Es más, tienes de pronto tus falencias y tus cosas, pero siempre te agarras de Dios y tienes una gracia especial, cargas algo bonito de Dios, que quizás muchos lo ven como algo maravilloso para tu vida y que es de edificación para otras vidas, pero quizás hay algunas personas que te quedan mirando así raro, pero esas personas no hay que mirarlas mal, al contrario, darles un apoyo, orar por ellas, rezar por ellas. Y parece que tú dijeras, ay, Lice, pero si tú supieras lo que a mí me han hecho.
pero el Señor nos manda precisamente a eso, a amar, y ahí es donde entra Dios en nuestra vida. Cuando nosotros no le guardamos rencor a las personas ni resentimientos, sino guardamos el corazón limpio y puro para agradar precisamente a Dios, es ahí donde tú muestras que eres un verdadero hijo de Dios y un verdadero cristiano. Y esto es lo que nos enseña Daniel. Y también se me vino ahora que también nos los enseñó Pablo cuando estaba pidiendo por Onésimo, cuando fue allá a buscar a Filemón. Pablo nos enseñó de que hay que aprender a perdonar a las personas, hay que aprender a, como hizo nuestro Señor en la cruz, que pagó por nosotros y perdonó. Entonces así hay que también perdonar a todas esas personas. Queridos hermanos, nuestro corazón nunca debe mancharse, siempre debe estar limpio. Entonces Daniel era un hombre inocente, queridos hermanos. Él no era como culpable de esos dones, de esas gracias, de todo lo que Dios derramaba en él, queridos hermanos. Entonces dice que buscaron un motivo. Pero todo esto sucede para ver la gloria de Dios, y ahora lo vas a ver por qué. Un motivo para acusarlo de una mala administración, pero Daniel era un hombre honrado y no encontraron nada malo en él. Sin embargo, seguían pensando todo el día en el asunto. O sea, esos hombres, cuando las personas te quieren hacer daño, ellos no dejan de maquinar en su mente qué te pueden hacer, qué cosa mala ellos pueden como que planear en tu contra. Y dice que no dejaban de pensar cómo iban a hacer. Y dijeron, no encontramos ningún motivo, y esto es lo que yo quiero, no encontramos ningún motivo para acusar a Daniel. Entonces, a no ser algo que tenga a ver con su religión. O sea, que como no encontraron ningún motivo de acusarlo en las malas cuentas, en ser ratero, en ninguna falta encontraron en él. Entonces, inmediatamente dijeron, vamos a acusarlo en contra de su religión, de lo que él hace, de lo que él profeta, de lo que él profetiza, de lo que él hace, porque él oraba 3 veces al día. Queridos hermanos, de pronto tú a veces te pasan cosas y tú dices, bueno, pero yo estoy actuando bien, yo estoy haciendo estas cosas bien, porque me tratan mal. Entonces mira, querido hermano, la palabra de hoy te muestra de que a veces no hay nada malo en que acusarte, y te pueden atacar también por la fe, por lo que tú crees, por lo que tú oras, por la Biblia que tú profesas y por lo que haces. Queridos hermanos, esto me ha pasado a mí. A veces yo sé que tú allá detrás de la pantalla también de pronto has sido perseguido por tu propia casa, por tu propia familia. Como dijo el Señor, que la nuera va a pelear con la suegra, el papá con el hijo. Entonces muchas veces, queridos hermanos, no te vayas a extrañar si algo malo sucede en tu vida, porque tú sientes que estás haciendo las cosas bien, y de pronto te dicen, ¿por qué lees tanto la Biblia? ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Entonces son persecuciones, queridos hermanos, y que para ver hasta dónde llegamos nosotros, pues si somos de verdad o somos de mentira. Entonces, queridos hermanos, son experiencias que tú de pronto también has vivido en tu vida, y que de pronto tú no entiendes por qué hay alguien que como que tú no le caes bien. Pero esto no es motivo para como odiar ni tener resentimientos a los hermanos, no, ni a las personas, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu familia, no. Es una experiencia que tienes que vivirla en oración, como lo hizo Daniel. Entonces ellos dicen que como no encontraban más nada con qué acusarlo, lo acusaron contra su religión. ¿Cómo así? Dicen. Bueno, ellos trataron, como digo yo, lo veían como una persona muy importante, se distinguía, tenía una gran capacidad, era uno de los supervisores, y buscaron un motivo. Todo esto está en el libro de Daniel, en el capítulo 6, queridos hermanos, lo puedes leer. Entonces, en el versículo 6 de Daniel 6, ahí es donde dice que lo acusaron por su religión. Entonces ellos crearon un decreto, queridos hermanos. ¿Qué es un decreto? Un decreto era algo que en el reinado no podía ser revocado ni podía ser modificado, y se sellaba con el anillo del rey. Queridos hermanos, ellos crearon este decreto para colocarle una trampa a Daniel y que él cayera en la red. Porque ¿cuál fue ese decreto? Dice el libro de Daniel en el capítulo 6, en el versículo 8 en adelante, dice que todas las autoridades que gobernaban la nación han tenido una junta, e hicieron una junta en la que acordaron hacer un decreto, el decreto decía que durante de 30 días, o sea un mes,
nadie dirigiría ni una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo al rey, o sea, al majestad. El que no obedezca debe ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad, él lo firmó con su anillo, dice la palabra de Dios, y no podrá ser modificado. Y de pronto tú estás en la misma situación, que te preguntas 2 veces en lo mismo yo, y Dios te va a ir respondiendo el porqué, queridos hermanos. El rey Darío lo firmó, pero él era inocente porque él admiraba mucho a Daniel. El rey Darío admiraba mucho a Daniel. De pronto tu jefe te admira mucho y te tiene ese amor por ti, pero tus compañeros como que no. Y lo mismo la profesora o tu esposo o cualquier persona que Dios te la va a traer a la mente ahora. Lo quería mucho, pero Daniel, me encanta esto de Daniel, que él no le importó ese decreto, queridos hermanos, pero me llama la atención que estos supervisores conocían tanto a Daniel y sabían la oración que él hacía. Ellos no iban tras nadie. Ellos crearon ese decreto no para herir a nadie ni para molestar a otra persona, sino ellos iban en busca de Daniel porque precisamente querían quitarlo de ese lugar o de ese puesto donde él estaba. Entonces dice que crearon ese decreto y no le importó nada, o sea, no iban tras un pueblo ni tras una multitud, iban solo tras el hijo de Daniel, sobre ese hijo de Dios, sobre este siervo. De pronto las personas tienen la vista puesta en ti, pero eso no va a afectar tu vida, no lo va a afectar porque Dios está contigo. Daniel se fue como de costumbre a orar, se arrodilló, alabó a Dios, porque él lo hacía 3 veces al día, queridos hermanos. Así como uno desayuna, almuerza y come, él también hacía esta parte, y así tú también debes de alimentarte de la oración y de la alabanza de la palabra de Dios, tal como siempre lo había hecho. O sea, esto era su costumbre, era todos los días ese encuentro con Dios a esas 3 veces del día. Y dice que junto a la casa de Daniel lo encontraron orando a su Dios. Estos hombres se fueron enseguida a las puertas. Se fueron a las puertas de la casa de Daniel precisamente para abrir las puertas, porque ellos ya sabían. O sea, esto fue una trampa, queridos hermanos. Y ellos lo hicieron maquinando precisamente para él fuera echado ahí. Pero Daniel confía en Dios y sabe que aunque lo tiren en esa fosa, Dios va a salvarlo. Y esa es la confianza que tú y yo tenemos que tener ante las adversidades de la vida y ante los problemas de la vida. Esa confianza que tenía el profeta Daniel, y que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces es acusado Daniel, queridos hermanos. Yo no sé si tú estás preso en este momento y vas a ver mi video, estás en una cárcel y te han acusado injustamente o te han levantado una calumnia. Quiero que sepas que el Señor, si tú eres inocente, va a cerrar esa boca de todos esos leones, porque ante ti Él te ha hallado inocente. Entonces dice, queridos hermanos, o de pronto te encuentras en una cárcel de depresión, en un momento que estás ahí que no puedes salir, o te sientes acorralado, o no te sientes libre, el Señor va a liberarte. El rey Darío acá con Daniel se puso muy triste, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 6. Dice que él se quedó muy triste hasta ponerse el sol y quería salvarlo. El Señor está tratando de explicarte por qué 2 veces has estado en lo mismo, por qué 2 veces has estado en lo mismo. Entonces quedó muy triste y quería salvarlo, pero tenía mucho miedo a los medos y a los persas. Pero todo este proceso que está viviendo Daniel, queridos hermanos, se está viendo precisamente para que veamos el poder de Dios. El poder de Dios está ahí porque querían matar a Daniel, querían matarlo, queridos hermanos. El fin de estos hombres era que matara a Daniel, que el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones, en el versículo 17, y que se cumpliera esa sentencia. Y el rey le dijo a Daniel, ve que el rey Darío quería mucho a Daniel, lo estimaba como alguien habrá que también te quiere mucho, esas amigas, esas personas, tu mamá, tu papá que te aprecian y te ayudan en esos momentos de dolor, de dificultad. La persona a la que tú le cuentas tus cosas como guía espiritual, la persona que Dios envió. Entonces dice que esa persona lo quería mucho, pero como el decreto no podía ser revocado ni cambiarse, él le dijo algo hermoso y le dijo, que tu Dios a quien tú sirves
con tanta fidelidad te salvo. Eso es una palabra de mucho ánimo para Daniel en ese momento. No sé qué estaba pensando él en ese momento, pero puedo creer que llevaba una confianza tan grande en Dios, de que aunque no entendía lo que estaba pasando a su alrededor, sabía que ahí había un propósito de Dios y que había algo que iba a glorificar el nombre de Dios. Entonces dice que el rey se fue a su palacio, ni siquiera comió, estaba demasiado triste, y acá el rey Darío quería salvar a Daniel. Acá el rey Darío cenó y que no pudo dormir en toda la noche porque estaba pensando también en Daniel, en ese foso de los leones que él estaba. Tan pronto como amaneció, fue el rey Darío corriendo a buscar a Daniel en esa fosa de los leones, queridos hermanos. Y ahí pasó Daniel toda la noche. Yo me imagino, esto no lo dice la palabra, pero yo puedo imaginarme que Daniel se pasó ahí toda la noche orando y con esa fe y con esa confianza. Por eso te decía ahorita que no sé en qué momento te encuentres, en qué fosa te encuentres, pero Dios está ahí contigo y va a cerrar esa boca de esos leones, porque ante él eres inocente. Entonces, con una voz triste, el rey Darío fue a buscar a Daniel y le dijo que si el Dios viviente al que él quería pudo haberlo salvado. Entonces Daniel le dijo: que viva su majestad, mi Dios envió su ángel. Por eso dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Estas son promesas, queridos hermanos, promesas de Dios para nuestra vida, que debemos llevarle en nuestra alma, en nuestro corazón. Y dice: Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces el rey se alegró mucho en Daniel, el rey Darío, salvando a Daniel, su supervisor. Queridos hermanos, esta palabra te llena de mucha esperanza, porque es el Señor aquí hablándote y es el Señor diciéndote que tú puedes salir de cualquier problema cuando estás junto a Él. Entonces el rey se llamó y mandó a llamar a todos los que habían atentado contra Daniel, y ellos fueron los que echaron ahí en ese foso de esos leones. Llegado al foso cuando ya los leones se lanzaron sobre estos hombres y los despedazaron. Entonces el rey Darío, en el libro de Daniel 6:26, escribió a la gente de todas las naciones, de todas las lenguas, diciendo: deseo a ustedes prosperidad, y ordenó que en todo imperio se respete y se reverencie al Dios de Daniel. Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos habla de que Dios permite las cosas en nuestra vida para que su nombre sea engrandecido, para que su nombre sea enaltecido, y a través de tu historia y de tu vida tú vas a enaltecer ese nombre de Dios. Fueron unas cartas. Entonces ahí siguió Daniel. Queridos hermanos, bueno, ahí cuando sigue Daniel, ahora vamos, que ya pasó un tiempo, ya otra vez Daniel pensó que nunca más lo iban a tirar al foso de los leones, y aquí es donde está la palabra profética. Por eso te invito a que sigas escuchando el video, porque aquí viene la palabra poderosa de Dios. Daniel no se escondió, abrieron la puerta. Me gustó eso de Daniel en la primera parte, para que te des cuenta la diferencia de que Daniel fue echado en 2 veces en los fosos, pero de distinta manera. Entonces yo me imagino que Daniel pensó: no, ya esta prueba yo la superé, ya esto no me va a volver a pasar, ya esto no va a suceder más nunca en mi vida. Pero resulta y pasa que sí vuelve a pasar en la vida de Daniel, queridos hermanos. Sí vuelve a pasar en la vida de Daniel. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 14, en el versículo 23, que Daniel mata a la serpiente y se salva de morir. Queridos hermanos, el pueblo de Babilonia tenía una enorme serpiente. Esa serpiente, dice la palabra de Dios, lo puedes ir leyendo, adoraba a esa serpiente y le llamaban Bel. Rey Ciro, acá vemos que ya el rey Darío no es. Y ves que pasa con diferentes reyes, diferentes personas, diferentes circunstancias, diferentes contextos. Queridos hermanos, por eso te decía que 2 veces es lo mismo, y agradezco a Dios por esta palabra, porque jamás había leído que Daniel 2 veces había estado en el foso de los leones. La primera vez fue acusado por su religión,
porque adoraba a Dios 3 veces al día, y lo echaron en el foso de los leones un solo día. Ahora acá vemos que acá es otro rey, que ya no es el rey Darío, sino el rey Ciro. ¿Quién fue el rey Ciro? Un hombre que fue elegido por Dios sin él conocerlo, pero Dios usó a Ciro, aún sin conocerlo, para sacar a ese pueblo de Dios. Como Dios va a utilizar a alguien en tu vida para ayudarte. El rey Ciro le decía a Daniel: no puedes decir que esto no es un Dios viviente, tienes que adorarlo. Pero Daniel respondió: yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios viviente. Si su majestad me da permiso, mataré esa serpiente sin palo alguno, ni espada. Bueno, fue Daniel y preparó una brea, preparó unas tórtolas y se la dio a la serpiente, y la serpiente reventó. Porque tú y yo sabemos que ese no es Dios, sino que será un Dios falso, esa serpiente. Y por el verdadero Dios, por el que vivimos, que no se ve, que no tiene como que una imagen física, pero la imagen visible de Dios fue Jesucristo, que sí pisó la tierra. Entonces nosotros creemos en un Dios que no se ve, pero que existe, porque dice él que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y Dios no se ve y no quiere decir que no está, Él está aquí, porque precisamente dice él que las cosas que se ven son pasajeras y las que no son eternas. Ahora tienes una casa hecha, esta construcción, pero mañana tú quieres decir que quieres cambiar la sala, que quieres cambiar el baño, que quieres cambiar esto, y la casa ya no vuelve a ser la misma casa, es algo pasajero que veías. Pero Dios que no se ve está ahí a tu lado. Cosas que no se ven son eternas. Queridos hermanos, no vemos nada de lo que hay en el cielo, no vemos nada de lo que hay, pero la Biblia nos habla de los mares de cristales y de todo. Y el creyente no camina por vista, camina por la fe. La serpiente se reventó y Daniel demostró que hay un Dios verdadero. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el pueblo está acostumbrado a la idolatría, salieron corriendo a perseguir a Daniel. Ahora ya no son 3 supervisores, ahora era todo un pueblo, queridos hermanos, todo un mundo de gente que estaba persiguiendo al profeta Daniel. Y lo estaban persiguiendo para matarlo, porque le habían matado su idolatría, habían matado a la serpiente. Sabemos que la serpiente en la palabra de Dios es al enemigo. Él estaba, como yo digo, o cortándole la cabeza al enemigo, no sé cómo lo dices en tu país o en tu lugar donde vive. Y es la rabia de la gente que estaba adorando a un Dios falso que venía sobre él, porque hay mucha gente que se han hecho dioses a su manera, han creado su propio Dios, y tú hoy vas a conocer al verdadero Dios por el que se vive, que es ese Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el yo soy el que soy, el Adonai, el Dios Shaddai, el Dios Jireh, que es tu proveedor, y el Dios Yahvé. Y ese Dios poderoso, el Emmanuel, que está con nosotros, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el último y el que ha de venir, y la estrella brillante de la mañana, y nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús y nuestro amado Espíritu Santo. Ese era el Dios que estaba con Daniel, queridos hermanos, el Dios que sana, el Dios todopoderoso de Israel. En ese momento, el rey le había dado permiso, él pudo decir: no, yo le di permiso para que lo hiciera. Pero dice que cuando ya tomó las brejas y eso, vean ustedes lo que adoran, dice Daniel, vean ustedes lo que adoran. O sea, mostró el verdadero Dios Daniel ahí, cuando esa serpiente es muerta. Cuando los babilonios se enteraron, ya te dije que se pusieron rabiosos, se rebelaron contra el rey y empezaron a decir: el rey se ha hecho judío, ha derribado a Abel, ha matado a la serpiente y ha acuchillado a los sacerdotes. Enseguida se fueron al rey y le dijeron: entréganos a Daniel. O sea, tú te puedes imaginar esa multitud que decía que les entregaran a Daniel, como si él fuera un delincuente, por haber demostrado al verdadero Dios por el que se vive, por anunciar a Dios, por amar a Dios, por querer que la gente no adorara a un Dios que era, sino al Dios verdadero que él quería que supieran que era el Dios que él adoraba, por el cual el ayuno de Daniel es de 21 días y oraba 3 veces al día. Entonces ese espíritu que tenía Daniel, ahora me trae el Señor, que ayudó a una mujer llamada Susana,
que 2 ancianos se habían pervertido con ella y el Espíritu de Dios que estaba sobre Daniel ayudó a Susana a no ser, que no muriera, que no la mataran. Y tantas cosas que hizo el profeta Daniel. Por eso te invito a que leas este libro porque es algo muy especial. Entonces Daniel otra vez yo me imagino que Daniel recordó, bueno, ¿qué me está pasando? Otra vez estoy como en lo mismo, pero tanto ahí no, porque ahí venía la prueba, sino yo me lo imagino más cuando ya lo tiran otra vez al foso. No hubo más nada que entregarles a Daniel, porque la presión de la gente hizo que le entregaran a Daniel. Y cuando les entregan a Daniel, fueron y lo echaron al foso de los leones. Ahí es donde yo digo que Daniel dijo, otra vez yo aquí en este foso de estos leones, otra vez yo aquí. ¿Cuántas veces tú te has preguntado lo mismo? Otra vez estoy en lo mismo, otra vez estoy aquí. Pero aquí vemos que Daniel no tenía la culpa de absolutamente nada. Era inocente, solo estaba siendo acusado Daniel precisamente por hacer las cosas bien, por las cosas de Dios. Casi que esta prédica es algo que el Señor ha colocado, porque muchos profetas, muchas personas, muchos misioneros, muchos mensajeros de Dios, muchas personas que hablamos el mensaje de Dios, somos perseguidos y que a veces no entendemos el por qué pasan tantas cosas en nuestra vida. Y el Señor hoy te quiere decir que muchas veces pasa eso, es para que precisamente se muestre su gloria, se muestre que Él está, porque Él va a salvar a Daniel y lo va a hacer de una manera extraordinaria y sobrenatural, para enseñarnos que Dios siempre está con nosotros y para enseñarnos que todas las personas que te hacen cosas malas a ti se les regresan a ellos. Por eso tú no tienes necesidad de hacer nada, porque Dios te defiende, Dios pelea por ti. Entonces dice que lo echaron ahí en el foso y había 7 leones y durante 6 días ellos no les dieron nada de comer a esos leones, porque buscaban era matar a Daniel. Como yo te decía ahorita, buscaron como una forma elegante de matar a Daniel. Ahorita cuando no le encontraban nada, en la primera vez encontraron una forma elegante como de matarlo, diciendo que con un decreto, o sea, eso fue lo que maquillaron. Pero en la segunda dice que en el versículo 32 del capítulo 14 de Daniel, dice que en el foso habían 7 leones, al que cada día le echaban 2 hombres muertos y 2 ovejas. Ellos se alimentaban de esos 2 hombres muertos y de esas 2 ovejas. Pero durante 6 días, y esa sería la rabia de ese pueblo, porque Daniel les había acabado su altar, su Dios falso, porque había dicho la verdad, revelado al Dios por el que se vive. Dice que en ese momento no le echaron nada, precisamente para que se comiera a Daniel de inmediato. Y dice que por aquel mismo tiempo se encontraba un profeta, el profeta Habacuc. Y ese profeta Habacuc era un profeta que le gustaba cocinar. De pronto aquí hay alguien que habla de Dios, un mensajero que le gusta cocinar. En el versículo 33, y acababa de preparar Habacuc, el profeta Habacuc, una comida, y se le apareció un ángel del Señor. Porque Dios, cuando alguien está allá, Él te envía ángeles, te envía profetas, te envían palabras, te envías hasta alimento, comida espiritual, la palabra de Dios, física. Mira, Dios a mí me envió muchos profetas, muchos ángeles, no quizás con alas y eso, pero sí me envió muchas personas que me ayudaron mucho cuando estaba en un proceso, el cual doy gloria a Dios porque me ha hecho nacer de nuevo. Y entonces estoy como en un río de agua viva, en ese río del Espíritu Santo, así como vas a estar tú. Y dice que cuando el profeta Habacuc estaba ahí, el ángel le dijo, llévale comida a Daniel, llévale comida a Daniel. Daniel duró ahí 7 días, queridos hermanos. En la primera duró un día, en el del rey Darío, y ahora acá con el rey Ciro tenía 7 días de estar ahí en ese foso. El profeta Habacuc le llevara esa comida y el profeta Habacuc le dijo, no, pero yo nunca he ido a Babilonia. Pero el ángel del Señor lo trasladó hasta allá y allá le llevó comida a Daniel. Dios le alimentó a Daniel como te alimenta muchas veces a ti, que te manda un mensaje, que te manda algo cuando tú estás en el momento más duro de necesidad, o cuando estás viviendo 2 veces lo mismo, que tú no entiendes, que no comprendes lo que tal vez te está pasando, pero tú dices, esto yo lo conozco, esto ya yo lo viví, pero es diferente, pero ahora que habla, entonces eres más fuerte, porque allá duró un día y acá 7 días. Que Habacuc llegó al lugar donde estaba antes,
Y el Señor dijo lo que tú vas a exclamar y lo vamos a repetir. Dice: Daniel, Daniel, toma esta comida que Dios te ha mandado, toma esta palabra que Dios te ha regalado, como yo tomé esta palabra que Dios también me dio, porque es de bendición para tu vida y la puedes compartir con otra persona. Y él le dijo: te acordaste de mí, oh Dios, tú no abandonas a los que te aman. Dios se acuerda de ti, Dios no te abandona porque te ama, porque nos ama. Y dice que se levantó, comió, y mientras el ángel de Dios se llevaba al profeta Habacuc a donde antes estaba, mira, ellos querían que Daniel fuera comida, pero Daniel no se volvió comida, Dios le mandó comida. Entonces dice que cuando ya pasaron los 7 días, fue el rey Darío a hacer lamentación por la muerte de Daniel. Ya el rey decía como que ay, son 7 días, como cuando la hermana de Lázaro dijo: Señor, ya van 4 días, cuando no hay como que esa esperanza. Y eso es lo que nunca se pierde, siempre hay una esperanza. Entonces ese rey fue corriendo allá a lamentar la muerte de Daniel, y cuando lo llaman y vi que Daniel estaba sentado ahí. Claro, si ahí en esa cárcel Dios le tenía comida. Los leones eran 7. Acá eran 2 en la primera, ahora eran 7. Y Daniel ahí sentadito, comiendo, le mandó profeta, le mandó ángel, le mandó casi todo. Y escuchó hasta la voz de Dios. Y alabó a Dios allá adentro cuando dijo: te acordaste, oh, de mí, Señor, que tú no abandonas a los que te aman. Dios nunca abandona a aquellos que están haciendo las cosas bien, que estás actuando bien. De pronto tú estás actuando bien, pero te están pasando cosas. Dios no te abandona y te ama, y tú le tienes que decir: gracias, Señor, por acordarte de mí. Dijo el hombre, aquí es donde viene que Dios, para usar una persona, todo lo que pasa una persona, para que este rey gritó y dijo: qué grande eres, Señor, Dios de Daniel, fuera de ti no hay otro Dios. Él exclamó esto, queridos hermanos. El rey mandó que lo sacaran, y los leones se comieron y mandó que sacaran a Daniel. Echó en el foso a los que querían matar a Daniel. Inmediatamente esos leones se comieron a esos que querían matar a Daniel. Y Dios salvó a Daniel. Y me gusta que la confianza que tienes en Dios tiene que ser muy grande. Los que te hacen trampa caen en ella. Dios hace justicia, queridos hermanos. Entonces se limpió toda esta parte con las cartas. Dios ayudó al pueblo con las cartas y nos da esa dignidad de hijos del rey. ¿Por qué te lo digo? Porque en el Ciro, por ver lo que hizo Dios en Daniel, y mucha gente hoy en día que escucha la palabra de Dios, por lo que Dios hizo en Daniel, se llena de fe, y mucha gente con tu historia y tu testimonio van a seguir creyendo en Dios. Y 2 veces en lo mismo Daniel, nadie le quitó su puesto. Daniel permaneció con el rey Darío y él estuvo ahí. Queridos hermanos, esta palabra haya sido de mucha bendición en tu vida, y ahora puedes comprender por qué 2 veces has estado en lo mismo, cuando tú sientes por qué te ha pasado algo a ti. Y es precisamente para que se vea la gloria de Dios, para que muchos glorifiquen a Dios y para que muchos vean que tú eres inocente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si